mi Dios, y que podamos gozarnos, Señor, que nuestras mentes, nuestro pensamiento, Señor, pueda estar en tu presencia. Recibe esta alabanza, esta adoración como olor fragante, que tú puedas gozarte, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, que podamos gozarnos en tu presencia, porque solo tú eres santo, tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que tú nos das sin merecerlas. Sabemos que te fallamos, mi Dios, pero gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por tu Hijo Jesús, que dio su vida, Señor, para que nosotros fuéramos salvos. Gracias, Padre, porque por eso estamos aquí, alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Amén. ¿Sí están gozosos o no? Yo estoy gozoso porque hoy nos permitió el Señor reunirnos una vez más. Allá en el Salmo número 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por eso te adoramos, oh Señor. ¿Por qué no levantas una voz y un clamor allí en tu lugar? Una oración por esta casa de oración, por tu familia, porque la gloria del Señor cubra nuestros hogares, porque podamos ver su amor en nosotros, el Señor, porque podamos sentir esa fuente en nosotros, esa agua viva que rodea todo nuestro corazón, todo nuestro ser, y que podamos demostrar allá afuera ese amor que tu Hijo Jesús nos mostró. Un mandamiento nuevo nos dio: que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Oh Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, oh Altísimo, y te adoramos. Te adoramos, oh Señor. Canta conmigo: hay una fuente. Hay una fuente en él que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, y es un río de alabanza, oh Señor, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo,
nuestra alabanza pueda ser grata delante de ti, Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. ¿Quién está gozoso en esta mañana? Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino es en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Porque Él ha vencido el mundo. Nosotros no debemos por qué temer, porque Él ya ha vencido al mundo. Amén.
Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de mí, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor es sin condición, Señor. Gracias por tu amor. Te damos gracias y te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. A meditar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, de los versículos del 36 al 50. Dice la palabra del Señor. El título de esta porción de la Escritura dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿Quién no ha leído esta historia? ¿Quién no ha leído esta porción que nos narra el doctor Lucas? Creo que varios lo hemos leído por repetidas ocasiones. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, que moras en los cielos y en la tierra, te damos muchas gracias por este tiempo de comunión contigo, Padre, y también con nuestros hermanos, con la Iglesia Peniel. Bendice a todos los hermanos que hoy pudieron dar cita en este lugar, y también a aquellos hermanos que están siguiendo a través de las transmisiones el culto de este día. Que sea de bendición para todos, Padre. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esta historia que nos narra el doctor Lucas nos está hablando de tres personajes, cuando menos: el fariseo, una mujer y desde luego la presencia del Señor Jesús. Y en los versículos ya al final nos dice que no solamente estaban estos tres personajes, sino que había otros invitados, y seguramente había otras personas que habían llegado. En aquella época, cuando alguien invitaba a una personalidad, a un personaje, dice la historia que podían llegar los vecinos y estar al pendiente de lo que ahí pasaba. Se recargaban o se ponían cerca, podían escuchar la plática, pero no hacían comentario alguno. Yo recuerdo también aquí hace algunos años, unos 40 años, cuando había alguna boda en alguna comunidad aquí cercana, uno podía ir a la boda y estar por ahí cerca y observar todo lo que pasaba. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora, si no somos invitados, pues no, ya no nos acercamos. Las cosas han ido cambiando. En aquella época llegaba la gente sin ser invitados. Y aquí esta mujer que nos narra el doctor Lucas no dice que fue invitada. Tampoco dice que casualmente llegó. Ella sabía a lo que iba. El fariseo tenía un propósito muy específico por el cual invitó al Señor Jesús a comer a su casa. Lo más probable es que el fariseo quería tener un panorama muy personalizado del Señor Jesús.
Ese era el propósito que había movido al fariseo de invitar a Jesús. Quería observarlo, quería indagarlo. Y además, él estaba pensando en que en algún detalle, porque ese era el propósito de todos los fariseos, agarrar a Jesús en algún detallito para decir: pues si tú no eres el Hijo de Dios, tú eres un personaje falso. Él quería tener toda una radiografía física e intelectual del Señor Jesús. Y los fariseos era una secta político-religiosa. Se consideraban estos personajes muy íntegros, se consideraban muy moralistas, se consideraban personas intachables. Eran unos religiosos 100%. Ellos por lo general, según ellos, estaban cumpliendo con la ley del Señor, conocida como la Torá. Entonces ellos consideraban que haciendo ciertas cosas ya estaban del otro lado, ya habían logrado o ya habían alcanzado la salvación por todo eso lo que hacían. En el capítulo 18 del mismo libro nos narra también Lucas de un fariseo y de un publicano. Y ahí también podemos ver cuál era o cómo eran los fariseos. En este capítulo dice que estaba un fariseo y el publicano, y el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, ladrón, y le narra todo lo que es el publicano. Yo soy una persona 100% íntegra. Oro 2 veces, diezmo de todo, siempre estoy en oración y hago todo lo que tú mandas en la ley. Prácticamente el fariseo estaba diciendo: no, pues yo ya la libré, yo estoy muy bien, yo hago todo lo que dicen, lo estoy cumpliendo, y no como este publicano. Entonces, el fariseísmo eran así. Por lo general eran considerados, y el mismo Señor Jesucristo los llamó hipócritas. Eso eran, según dice la Escritura. Esta secta no reconoció al Señor Jesús como el enviado de Dios. Para ellos era un impostor o era cualquier otra persona. Entonces el fariseo lo que quería es, por su propia cuenta, indagar realmente quién era este personaje llamado Jesús. Dice el versículo que le rogó a Jesús que fuera a su casa. Y cuando dice esta palabra le rogó, yo entiendo que le insistió. Probablemente el Señor Jesús no quería ir, probablemente. Por eso dice que le rogó. Fue muy insistente y el Señor Jesús aceptó la invitación. Cuando dice el siguiente versículo: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No dice la Escritura que también fue invitada. Ella se enteró que Jesús iba a estar o que estaba ahí en casa del fariseo. Dice la Escritura que era una mujer pecadora. En otras versiones dice que era una mujer prostituta. Pero en fin, era una mujer que ella sabía que el único que podía darle la salvación era el Señor Jesús, y esta era la oportunidad. Ella no quiso desaprovechar este momento. Seguramente ella tuvo que vencer varios obstáculos para poder llegar y estar en esta casa. Lo que le ayudó es que sí podía estar en ese lugar. Nadie podía decirle que se retirara. Recuerden, ahorita les mencioné que podía llegar la gente y estar allí.
ella entró a la casa. Ella entró con un propósito también muy específico. Podemos notar en esta escritura contrastes diferentes de esta mujer pecadora, como dice la escritura, y del fariseo. Pero los dos tenían la misma necesidad, los dos tenían el mismo problema. Y los dos tenían la misma oportunidad de que en ese momento podían encontrar la salvación a sus almas. La diferencia es que el fariseo no iba con ese propósito. La mujer sí iba con ese propósito de dejar la vida que traía a cuestas. Estaba cansada de venir viviendo con ese gran pecado. Y ella sabía que podía encontrar en el Señor Jesús. Podía dejar todas sus cargas, podía dejar todo lo que ella quería. Es muy probable que esta mujer había ya escuchado del Señor Jesús, sabía quién era. Ella no venía con curiosidad para ver qué escuchaba de él. Ella venía con una fe muy firme que podía encontrar en él la salud a todos sus males. Dice, y entrando, versículo 38, y entrando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Una mujer que no tenía ni siquiera se sentía o no se sentía con el derecho de mirar a Jesús a los ojos, sino dice la escritura que vino por atrás. Se sentía esta mujer tan indigna de estar ante el Señor Jesús que vino por detrás. ¿Por qué no lo buscó de frente? Creyó ella que no se sentía digna de buscarlo de frente y tuvo que buscarlo por detrás. También dice que la historia también dice que en ese tiempo la gente no se sentaba como ahora nos sentamos en mesas y sillas. Ellos se sentaban en el suelo. Y cuando era alguien invitado, había alguien también que estaba para recibirlos. Vamos a ver más adelante. Dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo pensó esto, no abrió su boca, no lo dijo. Él lo pensó, refiriéndose al Señor Jesús. De acuerdo a la costumbre de los fariseos, ellos no podían tener relación alguna con mujeres de este tipo, ni con cualquier gente, al menos durante el día. Quizá por la noche, en la oscuridad, o que la sociedad no los viera, quizá podrían cruzar alguna palabra con esta gente, pero de día pues tenían que hasta hacerse un lado. Ese era el fariseísmo. Dice el versículo 39, cuando vio que el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Inmediatamente, hermanos, el Señor Jesús, que lo conoce todo, que es todopoderoso, que lo sabe todo, dice, entonces respondiendo Jesús, respondiendo a lo que el fariseo había pensado, porque el fariseo no abrió la boca, no dijo nada, pero el Señor conoció lo que estaba pensando y dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Y ya les narra una
parábola. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Se refiere a un prestamista. Había 2 personas que le debían a este prestamista y no podían pagar la deuda. Y eran deudas diferentes. El de 500 denarios pues era mucho, ¿no? Era bastante. Y dice que era imposible para el deudor pagar esos 500. Era mucho, era demasiado. Y había otro que solamente debía 50. Pero tampoco podía pagar los 50. Hay mucha diferencia entre 500 y 50. Pero no lo podían pagar. Y dice que el prestamista se lo perdonó. Le dijo, ya no me deben nada. Está absuelta su deuda. No me deben nada. Y dice el Señor, ¿quién de estos le amará más al prestamista? Y dice el fariseo, pues yo creo que el que debía más, porque era mucho lo que debía. El Señor Jesús le contesta y le dice, sí, has contestado correctamente. Dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Estos 2 personajes de que habla el Señor Jesús estaban en la misma situación. Igualitos estaban, aunque uno debiera más que el otro, no podían pagar la deuda. ¿Cuántos de nosotros estábamos, o quizá algunos todavía están con esta deuda con el Señor y que no se puede pagar? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos solucionar esta gran deuda? Fíjese que Dios sabía de esa situación. Dios sabía que nosotros no podíamos pagar esa deuda. Imposible. Por eso envió al Señor Jesucristo para que Él pagara por nosotros, para que fuéramos absueltos de ese pago. El Señor Jesucristo vino a morir por pagar la deuda de cada uno de nosotros, cual fuera nuestra deuda, cual fuera nuestro pecado. Pecados muy grandes, pecados muy chicos, en fin, no podíamos pagarla. No estaba a nuestro alcance, ni está a nuestro alcance. Solo el Señor Jesús es el único que pudo hacer esta gran obra, pagar el precio que nosotros no lo podíamos pagar. Esa era la gran deuda que el Señor Jesús le está diciendo al fariseo. El fariseo creía él que no debía nada. Por lo general los fariseos eran hombres ricos, de muy buena posición económica, y también tenían buena posición social porque pues trataban siempre de quedar muy bien con la gente. Ellos creían que por sus buenas obras ya habían logrado la salvación. Eso es lo que ellos pensaban, eso es lo que ellos creían. Y no quiero decir que las obras que se hagan no sean importantes. Claro que sí, son muy importantes. Pero lo más importante es que nosotros creamos en ese evangelio. Eso es lo que dice la palabra del Señor de principio a fin, el evangelio del Señor Jesucristo. Es alcanzar la salvación por medio de Él, por medio de esa obra redentora que hizo para cada uno de nosotros. Versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón:
ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Aquí el fariseo también no se mostró como debía hacerlo. La costumbre era que cuando alguien era invitado, dicen que había una persona exclusiva para lavarle los pies a los invitados. Las calles de aquella época, y yo no sé ahora cómo estén, pero de acuerdo al estudio bíblico, dice que las calles eran polvorientas y la gente por lo general pues usaba sandalias, entonces venían con los pies muy empolvados. Pero la costumbre era que a los invitados cuando llegaban les tenían que lavar los pies, tenían que ser bien recibidos, tenían que tener una atención especial. El Señor Jesús debió tener ese recibimiento especial porque fue invitado. Mas en este versículo el Señor le recuerda a Simón que no fue muy cordial con la bienvenida. No lo consideró de tal manera como era la costumbre. Y le dice así textualmente 3 formas negativas que emitió el fariseo en la visita del Señor Jesús. No le lavó sus pies, no lo recibió con beso como era la costumbre, ni tampoco lo ungió con aceite. Dice, tú no lo hiciste, Simón, tú me invitaste y no lo hiciste, no tuviste ese detalle que debía haber tenido. Y le dice, mas esta mujer que es pecadora lo ha hecho. La escritura no nos narra el nombre de la mujer, pero creo que no es muy importante el nombre. Pero sí podemos aprender mucho de esta historia que nos narra Lucas. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Estaban en la misma situación estos personajes. Tuvieron toda la oportunidad de poder encontrar en el Señor Jesús la salvación a sus almas. Lógicamente, quien lo encontró fue la mujer. Simón, el fariseo, seguía siguiendo su misma corriente religiosa. Tuvo al Salvador de su alma bajo su techo y no lo pudo aprovechar. Dice, y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se sintió esta mujer que venía con un quebrantamiento de alma, un quebrantamiento de corazón? Venía totalmente destrozada. Era una mujer que no era amada, no era querida en la comunidad. Al contrario, era una persona que era señalada. No era bien recibida en ningún lugar. Más al contrario, era criticada por todos, sobre todo por los fariseos. Una mujer que estaba cansada de su pecado, quería dejar la mala vida. No estaba ya contenta con esa vida que llevaba. Ella quería descansar. Es probable que escuchó al Señor Jesús decir, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es probable que escuchó como esta y otras palabras del Señor Jesús. Y ella creyó a esas palabras.
Ella las creyó, ella sabía que esa era una realidad. No podemos, hermanos, indagar sobre el nombre, pero podemos aprender. Podemos nosotros aplicar a nuestras vidas o en nuestro caminar con el Señor la forma en que el Señor Jesús nos pueda decir las mismas palabras. Tu fe te ha salvado. No dijo el Señor, mira, porque lavaste mis pies con tus lágrimas, ni los secaste con el cabello, o porque derramaste ese gran perfume tan caro, por eso te doy la salvación. No dijo que por eso. Dijo, tu fe te ha salvado. La fe de esta mujer venía acompañada de esa gran obra que hizo. Esa mujer dio todo lo que tenía. Derramó su alma, derramó su espíritu con el Señor. Y la buena noticia, la buena respuesta que escuchó del Señor es: tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa situación y estar seguros que nuestra fe en el Señor Jesucristo es el que nos ha salvado? Podemos tener esa seguridad, hermanos, de decir, mi fe me ha salvado. Y si no, hermanos, hay que tener esa fe, hay que hacer como esta mujer que tuvo esta gran fe, que tuvo la seguridad y puso su fe en el Señor para alcanzar la salvación. La salvación que está al alcance de todos. La podemos nosotros obtener solamente creyendo, aceptando al Señor Jesús, reconociendo la obra redentora que hizo en la cruz por salvarme a mí, por salvarlo a usted. Dice el Evangelio de Juan: por cuanto amó al mundo, que dio su vida por todos. Pero por todos los que le aceptan, por todos los que creen en Él. No es la salvación en automático que ya el mundo ya fue salvo. Es asunto personal de cada uno de nosotros con el Señor Jesús. Él está presto, Él está dispuesto, pero es personal. Una mujer, hermanos, que derramó su alma y que al menos en este texto que hemos leído no emite palabra alguna. Si se dan cuenta, la mujer no habla, pero el Señor conocía las intenciones de su corazón. El Señor sabía que esta mujer estaba actuando con total sinceridad. El Señor conoce la mente de cada uno de nosotros. Él sabe lo que pensamos. Él sabía, Él supo lo que Simón estaba pensando, y también Él sabía lo que la mujer estaba pensando. La mujer estaba pensando en obtener ya la salvación de su alma. Ella estaba pensando en alcanzar el perdón a todos sus pecados, que dice que eran muchos. Su mente estaba puesta en eso y el Señor conocía su mente. Ella no venía para indagar sobre el personaje llamado Jesús. Ella venía con la intención de encontrar la salvación, de encontrar el perdón. Y lo obtuvo. No por lo que hizo, sino por lo que creyó, por la fe que tuvo en el Señor Jesús.
Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Probablemente estos otros invitados, probablemente eran también fariseos, o algunos otros que llegaron por curiosidad. Algunos llegaron por curiosidad a ver qué pasaba. Pero cuando escuchan las palabras del Señor Jesús que dice: tus pecados te son perdonados, también su mente empieza a trabajar y dice: ¿y este quién es que hasta perdona pecados? Ellos no conocían al Señor Jesús ni lo conocieron. Estuvieron tan cerca también de alcanzar el perdón, pero estuvieron más cerca de irse al infierno. Tuvieron la oportunidad y no la pudieron aprovechar. Pero el Señor Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué sintió esta mujer al escuchar estas palabras directamente del Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos haber escuchado así audiblemente esta voz y decirnos: tus pecados te son perdonados? Pero por la Escritura, hermanos, nosotros creemos que nuestros pecados han sido perdonados. Si es que le hemos nosotros entregado toda nuestra vida al Señor, y si lo hemos hecho con fe, como lo hizo esta mujer, no vino con duda, no vino pensando: a ver qué logro, a ver qué alcanzo. No, ella venía segura de que el Señor Jesús era el enviado de Dios. Total seguridad. ¿Tenemos nosotros esa seguridad, hermanos, de que el Señor nos ha perdonado? ¿Gozamos de esa seguridad? El Señor quiere que nosotros estemos con esa seguridad, pero tenemos que tener esta fe también. Entregarle todo al Señor, decirle: Señor, te entrego mi vida, perdóname por todos mis pecados. ¿Quién no ha cometido pecado? Todos hemos cometido pecado y seguimos siendo pecadores. Vamos a morir siendo pecadores. La diferencia es que somos o debemos ser pecadores arrepentidos y perdonados por el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que debemos amar al Padre, debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero solamente si tenemos la fe podemos amar al Señor. Si no creemos en Él, si no aceptamos que Él vino a morir por nosotros, ¿cómo podemos amarle? Él nos amó primero y tenemos que amarle. Ese es uno de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no podemos quebrantar ese mandamiento que nos ha dejado el Señor, pero por fe tenemos que venir a Él. Si usted vino hoy, hermano, para escuchar la palabra del Señor, para estar en comunión con Dios, pero usted quiere decirle al Señor: perdóname porque te he fallado, hoy lo puede hacer. Hoy el Señor le puede decir estas palabras también: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Cuando venimos, hermanos, venimos también con esa intención de decirle al Señor: perdóname, Padre, porque te he fallado. Y queremos irnos en paz. No podemos irnos con la misma situación. No podemos irnos igual como venimos, salir de la misma manera. No, tenemos que irnos diferentes. Tenemos que decirle al Señor: aquí dejo todo y tú llévala, Señor. Y Él está presto para hacerlo.
¿Quiere usted, hermano, hermana, decirle al Señor que le ha fallado en estos días? ¿Quiere usted escuchar las palabras del Señor que le diga: ¿estás perdonado? ¿Puedes ir en paz? ¿Usted quiere decirle al Señor que le perdone si usted le ha fallado? Yo le hago esa invitación, hermano. Si usted quiere ponerse a cuentas con el Señor, yo le pido que se ponga de pie y ahorita vamos a orar al Señor. Yo quiero que usted escuche esta palabra del Señor, que el Señor le diga: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Él está presto, Él está disponible y solamente Él puede perdonar los pecados. Solamente Él. Nadie lo podrá hacer humanamente. Este grupo de gente que estaba en esta reunión estaban sorprendidos con Jesús. No lo conocían y dijeron: bueno, ¿y quién es? No supieron que personalmente Dios estaba con ellos. Dejaron ir la oportunidad de su vida de alcanzar la salvación en ese mismo momento. No desaproveche usted esa oportunidad que el Señor le da. El Señor quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Él quiere perdonarnos, Él está presto a perdonarnos. Solamente tenemos que reconocer que le hemos fallado y Él nos perdonará. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que todos sean bendecidos. Amén y amén.